¿Qué tal? Yo soy Javier Bracho. Estamos en el curso de Geometría Proyectiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y esto empieza una serie de videos sobre los axiomas de la geometría proyectiva. Entonces, empecemos por definir ahora sí formalmente lo que es una geometría, porque le dimos mucha vuelta y en el siglo XIX lo que dijimos es que no quedaba claro. Entonces vamos a decir de aquí en adelante en este curso formalmente geometría es un conjunto de puntos o un conjunto cuyos elementos les llamamos puntos, junto con una familia de subconjuntos distinguidos a los cuales llamaremos sus líneas. Y cumple el axioma 1, que es que por cualquier par de puntos distintos pasa una única línea. Este es el axioma clásico de Euclides, es importantísimo, y con esa simpleza se define una geometría. Aquí lo estamos enunciando de manera más técnica, el axioma 1, que es, le ponemos nombres a los puntos, siempre vamos a usar mayúsculas para los puntos A y B, y a las líneas, en particular a la línea que pasa por los puntos A y B, la vamos a denotar A cuña B, que es lo mismo que B cuña A. Es un conjunto que contiene a B y a A, y es el único de todas las líneas que los contiene, y siempre hay, es lo que dice el axioma 1. Luego, observen que esto da lugar a algo que llamaremos la incidencia, que es muy importante, que es hacer simétrica esa relación de contención entre puntos y líneas. Vamos a decir que un punto incide en una línea si como elemento del conjunto del cual la línea es un subconjunto, resulta estar ahí, ¿no? Si está en ella. Y una línea incide en un punto o incide con un punto si simplemente lo contiene, porque es un subconjunto la línea y lo puede contener o no. Que incide es que sí lo contenga. Ahora, el axioma 2 es un axioma sobre cuándo se intersectan las líneas. Fíjense que todavía no tenemos la noción de plano, sino que la vamos a definir después. Entonces ahorita lo único que sabemos es que hay líneas y hay puntos. Entonces esta es una manera elegante de decir cuándo dos líneas están en un plano. Entonces lo que dice es esto: dados 4 puntos, suponemos distintos A, B, C y D, si tomo líneas, la línea por A y B y la línea por C y D, y ellas inciden en un punto, si tienen un punto en común, entonces también las líneas AC y BD inciden en otro punto. Entonces, AB pasa por este punto, CD pasa por este punto, entonces AC y BD van y pasa por este punto. Puedo definir este punto como intersección. Entonces, en la primera podemos definir líneas, con el segundo podemos definir puntos. También a este axioma le vamos a llamar axioma del cuadrángulo, porque nos recuerda mucho el cuadrángulo que estamos diciendo. Si las líneas A, B y C, D van y se intersectan, entonces las otras líneas A, C y B, D, aquí es donde está el cuadrángulo, también van y se intersectan. Ese es el axioma 2. El axioma 3 es el que llamaremos de dimensión. Es de que hay dimensión 3 y lo que dice es que hay dos líneas, existen dos líneas ajenas que no se tocan. Si me regreso al dibujo, lo que está diciendo es que hay 4 puntos. Hay 4 puntos de tal manera que este y este no le pegan al otro, que esos 4 puntos forman un tetraedro. No están en un plano, pero eso no lo estamos diciendo. Veladamente estamos diciendo que hay dimensión 3. Existen dos líneas ajenas que no se tocan. Y finalmente tenemos que poner otro axioma que le llamamos de no trivialidad. Porque hay un ejemplo muy simple, muy bobo, pero muy mala leche, que dice: toma cualquier conjunto, el que quieras, el más feo de todos, y declara que cada pareja de puntos es una línea.
Entonces, pues por cada par de puntos hay una línea y jamás vamos a encontrar dos líneas, 4 puntos A, B y C, D que cumplan que A, B y C, D como líneas, que la línea generada por A y B y la línea B se intersectan, porque ya se acabaron con A, B y con C, D. Entonces le vamos a pedir algo muy simple, que es que cada línea tenga al menos 3 puntos, que hay algo interesante que decir. Y entonces ahora sí, ya acabamos así de fácil con esos 4 axiomas. Vamos a decir que una geometría proyectiva es una geometría, lo repito, un conjunto de puntos con una familia de subconjuntos distinguidos llamados sus líneas, que cumple el axioma 1, eso es que sea geometría. Pero para que sea geometría proyectiva además necesita cumplir el axioma 2, el 3 y el de no trivialidad, así de fácil. También se les llama a estas geometrías de incidencia, porque estos 4 axiomas son de incidencia, se refieren a la incidencia. Ahora, en el plano de Sargesiano, en el espacio de Sargesiano había algo muy importante que eran los planos, y aquí no necesitaron entrar los planos en los axiomas. Entonces vamos a ver que a los planos los podemos definir, y para definir los planos necesitamos esta noción de ser cerrado. Cuando hablo de un subconjunto, y aquí este es una S, me estoy refiriendo a un subconjunto de puntos de la geometría. Siempre estaremos hablando de una geometría fija, ¿no? O dada. Entonces tomo un subconjunto cualquiera. Voy a decir que es cerrado si es cerrado bajo el trazo de líneas, es decir, cada vez que yo escoja 2 puntos dentro del conjunto, entonces la línea que me da el hecho de que es una geometría también está contenida en el conjunto. Entonces es un conjunto cerrado, eso es lo que llamamos un conjunto cerrado dentro de la geometría. Y a los subconjuntos que son cerrados también los vamos a llamar subespacios, y a veces se me va a pasar la palabra lisos, que no estoy muy seguro, pero es una especie de tradición de flats, que en inglés se les llama flats a estos en vez de subespacios. Entonces, a ver, vamos a ver ejemplos. El ejemplo más sencillo son los puntos, ¿no? Vamos a decir que los puntos son subespacios de dimensiones cero. ¿Por qué son subespacios? Porque no hay dos puntos distintos con los cuales checar esta condición. Y los siguientes son los importantes, son las líneas. Las líneas son subespacios. ¿Por qué? Porque si tomo 2 puntos en ese subconjunto, que es la línea, entonces toda la línea, pues toda la línea está contenida en él. Entonces las líneas son de dimensión 1. Fíjense que me salté algo, que es el vacío. El vacío que cumple por vacuidad esta condición. Pero si esta es dimensión 0 y esta es dimensión 1, este le voy a llamar dimensión -1 al vacío. Y ahora sí, vienen los planos, los que nos interesan. Un plano sería el siguiente en esta familia, va a estar generado por 3 puntos. Es algo más que una línea, mucho más que un punto, pero no tanto como un espacio de dimensión 3. Y observen que mis definiciones o mis axiomas no determinan que haya un final. Entonces, cuando hay un total de cierta dimensión, y no me voy a meter con ese asunto porque los planos son más que una línea, pero no mucho más. En realidad nos vamos a quedar en dimensión 3. Y para acabar de entender eso, tenemos que definir esto de las operaciones entre subespacios. Una de ellas es la intersección. Hay que observar que si dos conjuntos, aquí S y T, son conjuntos cualesquiera de nuestra geometría, si ellos son cerrados, su intersección también es cerrada. Pues al tomar 2 puntos que están en S y 2 puntos que están en T, que a la vez están en S y en T, si como este es cerrado, la línea está en S, como este es cerrado, la línea está en T, por lo tanto la línea está en la intersección. Entonces, la propiedad de ser cerrado es a su vez cerrada bajo intersección. Entonces así vamos a denotar
la intersección de subespacios y esto de la generación de líneas por pares de puntos. Observen que los puntos son subespacios. Se generaliza los subespacios. Observen que la unión de subconjuntos cerrados no es cerrada. Sin embargo, podemos definir al generado por S y T o a la cuña de S y T para cualquier par de subespacios como el cerrado más chico. ¿Qué quiere decir más chico? Más chico en términos de contención. Que sea cerrado y que contenga este, que sea cerrado y que contenga este otro, y que no haya uno cerrado que esté contenido en ellos con esa propiedad, que contenga a S y a T. Y como habíamos dicho ya alguna vez, este símbolo se llama pico, este símbolo se llama cuña. Y ahora sí vamos a ver qué es eso de la dimensión y una idea muy general. Observen que cuando tengo un subespacio y por ahí tengo un punto que no esté en él, lo que generan ese subespacio y el punto tiene que ser algo más, porque ese punto no estaba. Entonces, a los puntos los vamos a llamar subespacios de dimensión cero. Las líneas, ¿cómo se obtienen? ¿Cuáles son las líneas? Son subespacios que no son vacíos, tienen un punto, pero tienen algo más. Entonces, por ahí va a existir una 1 distinto de A0 en esa línea. Por lo tanto, el generado por A0 ya 1 va a ser esa línea, ese es justo el generado y esa es dimensión 1. Ahora sí vienen los que nos interesan, los planos. Tomo una línea, eso quiere decir que A0 es distinto de A1. Me fijo en un punto que no esté en esa línea y lo que generan, eso es algo de dimensión 2 y eso es un plano. Donde lo que tengo que pedir, ya lo dije, es que el punto A2 no esté en la línea A0 A1 y que el punto A1 no esté en el generado por A0. O sea, que A0, A1 y A2 no sean colineales. Luego vienen los espacios de dimensión 3, que son los generados por 4 puntos, pero el cuarto, que es A3, no está contenido en el plano generado por ellos dos, por los primeros 3. Eso es dimensión 3. Y así me sigo hasta dimensión K, pero no se preocupen, no lo vamos a ver.